Mateo 12:29 dice la Biblia: mas él respondiendo les dijo. ¿Sí estamos leyendo? Mas él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Vamos a leer una vez más. Mas él respondió diciendo: la generación mala y adúltera demanda. ¿Qué demanda? Señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. No sé si lo tienen en las pantallas en francés para poderlo leer. ¿Me confirma, hermanos, por favor, técnicos? ¿Hay cómo leerlo en la pantalla en francés o no? Vamos a hablar acerca de una generación perversa. Una generación perversa. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, te damos gracias. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, ya hemos cantado, hemos orado. Ya nuestras manos, Señor, se han batido dándote honor en palmas y aplausos a tu nombre. Nuestros labios, Señor, han publicado alabanzas en esta casa de adoración. Pero ahora queremos escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender las escrituras. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Y todos los que estamos en este lugar seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Choque los 5 con el que está al lado suyo y dígale: qué guapo has venido hoy. Qué guapo que estás. Dios te bendiga. Dele la bienvenida. Amén. Amén. Vous pouvez vous asseoir. Puede tomar asiento. Hace poco leí una historia de un joven influencer. Este joven influencer hacía transmisiones en vivo todos los días. Tenía miles de seguidores en el internet. Opinaba de todo en sus transmisiones. Hablaba de política, hablaba de moral, hablaba de espiritualidad. Pero un día, en medio de esa transmisión, confesó que a pesar de tener fama, dinero y tener millones de vistas en su sitio, confesó este gran influencer que a pesar de todo eso se sentía vacío. Se sentía vacío. Dijo: tengo seguidores, pero no tengo propósito en la vida. Ahora nosotros vivimos en la era de la información. Vivimos en la era de la información, de la comunicación. Es la era más conectada digitalmente, pero es la era más desconectada espiritualmente. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos internet 4G, 5G de gran velocidad, una gran conexión digital, pero al mismo tiempo tenemos una gran desconexión espiritual en nuestra generación. Vivimos un tiempo donde sobreabunda la información, pero también sobreabunda la confusión. Más información hay, pero al mismo tiempo más confusión hay. Una generación confundida es la generación en la que nosotros vivimos. Esta es la era donde abunda el entretenimiento. Nunca fue tan fácil tener entretenimiento. Ahora lo tenemos al alcance de la mano. Antes, para la gente hallar entretenimiento, tenía que movilizarse, salir de su casa, buscar entretenimientos fuera. Ahora el entretenimiento está dentro de la casa, está dentro del hogar, está tan cerca. Es la era más entretenida, pero al mismo tiempo es la era más vacía. Hay personas que, como estaba hablando la hermana en la mañana en el ayuno, decía que vivimos un tiempo donde incluso las personas se han vuelto adictas al consumo del internet, al manejo de las pantallas.
Y vivimos una era así. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. El otro día estuve hablando con un joven y me dijo: hermano, ¿cómo podemos vivir agradando a Dios en esta época? Tal vez en la época pasada era más fácil, pero nos tocó nacer en esta época. Y yo le dije: bueno, es verdad, en cada época el enemigo ha tratado de destruir la obra de Dios, pero no pudo hacerlo. En el siglo primero trató de destruir la obra de Dios, no pudo hacerlo. En la Edad Media trató de destruir la obra de Dios, no pudo hacerlo. En la época actual intenta destruir la obra de Dios, no podrá hacerlo, porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia. Nos ha tocado a nosotros vivir en esta época. Y si Dios se guardó un remanente fiel en la época antigua, Él puede guardar un remanente fiel en esta época, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si Él tuvo un pueblo santo allá, Él puede tener un pueblo santo aquí y ahora. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo puede hacerlo? Para Él no hay nada imposible. Pero vivimos tiempos retorcidos. ¿Alguien aquí ha notado que estamos viviendo así, tiempos retorcidos? La gente en el mundo, la gente aplaude lo inmoral, pero aborrece lo que es santo. La gente en el mundo festeja lo que es impuro, pero condena lo que es puro. Ahora déjeme decirle, Isaías 5:20 advirtió la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hay de los que a lo blanco llaman negro y a lo negro llaman blanco. Estamos viviendo ese tiempo profético. Isaías vivió 700 años antes de Cristo aproximadamente. Y 700 años él profetizó que iban a venir tiempos donde la gente a lo malo iba a llamar bueno y a lo bueno iba a llamar malo. Bueno, han pasado más de 2000, aproximadamente 2700 años desde esa profecía, y son los tiempos que estamos viviendo. El mundo a lo malo llama bueno, y lo bueno el mundo llama malo. Ellos creen en el mundo que están cuerdos, pero piensan que nosotros estamos locos. Ellos dicen que nosotros somos exagerados, somos retrógradas, somos arcaicos, fanáticos y bobos. Pero ellos condenan lo puro, condenan lo santo. Ellos piensan que están bien en la filosofía mundana, pero los que viven la palabra de Dios los condenan. Pero nosotros sabemos que nosotros estamos cuerdos. Nosotros sabemos que nosotros vivimos una vida distinta, porque antes vivíamos en tinieblas, antes vivíamos en la inmundicia, pero ahora el ser humano le quita la venda para que pueda ver la luz de Jesucristo. Jesús le llamó en su tiempo a esa generación, le llamó generación mala y adúltera. Así le llamó el Señor, generación mala y adúltera. En otros pasajes de la Biblia les llama generación perversa. En otros pasajes de la Biblia usa la palabra víboras, generación de víboras. Esa palabra perversa, generación perversa, habla de algo torcido, algo distorsionado, algo que está fuera del diseño de Dios. No solamente es la maldad visible, no solo es la maldad que se ve en el mundo, sino también es la desviación del propósito original. Porque Dios no solamente mira nuestras acciones, Él también conoce nuestras intenciones. Él no solamente ve las obras que hacemos, sino que Él conoce el corazón con el que hacemos esas obras. Dios no creó al hombre en esa condición. La Biblia dice en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no creó al ser humano en perversión. Dios no creó una generación pervertida. La Biblia dice que Él creó un hombre y una mujer a su imagen y semejanza. La imagen y la semejanza de Dios es su carácter, es su santidad. Dios creó al hombre recto, pero ellos, el ser humano, ha buscado muchas perversiones. Ahora déjeme decir algo. Muchas personas dicen: bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra?
Si Dios existe, ¿por qué hay guerras en los países? Si Dios existe, ¿por qué los niños y la gente inocente sufre? Bueno, la respuesta está allí en ese texto de la Biblia. La respuesta se halla en ese texto. Dios hizo al hombre recto, pero el ser humano buscó muchas perversiones. Jesús dijo que de la generación mala y adúltera pedían señal. Diga conmigo, señal. ¿Qué pedía la generación mala? Señal. Ellos querían señales, ellos querían milagros. Cuando la gente escuchaba de Jesús, lo primero que pensaban ellos: wow, milagros. La gente quería señales, ellos querían un espectáculo, ellos querían algo que les impresionara sus sentidos, ellos querían algo que fuera agradable a sus ojos, pero no querían ser transformados por la palabra de Dios. Ellos querían milagros, pero no querían ser ¿qué? Transformados por la palabra de Dios. Por eso era generación mala, porque querían entretenimiento, pero el Señor quería el convertimiento de las almas. No era falta de evidencia, porque donde el Señor Jesucristo llegaba, hacía milagros. No era falta de evidencia, era dureza de corazón. Esa es la generación mala, dureza de corazón. Ese es uno de los pecados contra el Espíritu Santo, resistir a la voz de Dios. Ese es uno de los pecados que se puede cometer cuando Dios habla su vida y usted endurece su corazón. Eso le llama la Biblia dureza de corazón. La generación mala endurece el corazón cuando Dios le habla. Por eso usted, amigo y hermano, hoy por favor, si Dios habla su vida, no resista, no endurezca su corazón. Dice la palabra: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que nosotros debemos hacer, si Dios habla nuestras vidas, es abrir nuestro corazón y decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. O como dijo Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. Cuando usted escucha la voz de Dios, tiene dos opciones: o abre su corazón en fe, o endurece su corazón en incredulidad. Y eso se llama dureza de corazón. Es el pecado de resistir la voz de Dios. La generación mala y perversa, ¿por qué eran así llamados? Porque ellos habían visto señales. Ciegos ver, leprosos limpiados, endemoniados eran libres, pero querían ver más. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el ojo nunca se cansa de ver. El ojo nunca se cansa de ver. Ellos querían ver más. Ya habían visto milagros, pero querían ver más. No querían cambiar su corazón, solo querían un espectáculo. Déjeme decir algo: la gente quiere ver, pero no se quiere comprometer con Cristo. Dios no está en el negocio del entretenimiento. Dios no está en el negocio del espectáculo. Él está en el negocio de hacer nuevas criaturas. Porque dice la Biblia: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros no venimos a entretenernos, nosotros venimos a ser transformados por la palabra del Señor Jesucristo. No estamos buscando que nos entretengan, ni estamos mirando qué espectáculo hay. El Señor no quiere entretenerte, el Señor quiere transformarte. Dígale a su vecino que está al lado, dígale: el Señor no quiere entretenerte, dígale, quiere transformarte. Hoy sucede algo igual. La gente dice: si Dios existe, entonces que me haga el milagro. Pero cuando Dios le confronta el pecado que tiene con la palabra, dice: pues ya no quiero el milagro, dice. Si es así, ya no lo quiero. La gente dice: voy a una iglesia para que Dios me ayude en mi necesidad. Pero cuando Dios te confronta tu pecado, la gente dice: ya no quiero ir más a esa iglesia. ¿Sabe por qué razón? Porque la generación quiere señal, pero no quiere transformación. Pero nosotros sabemos que Dios ha hecho en nuestras vidas grandes milagros y señales, pero no solamente le seguimos porque ha hecho milagros, sino que Él nos ha dado vida en abundancia. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No le seguimos por las señales, le seguimos por lo que Él es. Gloria a Dios.
Entonces, por eso dice la Biblia en San Juan 1:11, dice que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué le parece? Él no vino a buscar a los extranjeros, él vino a buscar ¿a quiénes? A los suyos. Pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque era una generación ¿qué? Perversa, una generación mala. Había endurecido tanto que el Señor vino a buscarlos, pero los suyos no le recibieron. Pero dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, ahí está usted, ahí estoy yo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Él vino a los suyos lo rechazaron. Pero mira que aquí hay gente que ha recibido al Señor Jesucristo, y estoy seguro que aquí alguien hoy va a tomar la decisión de seguirle. Diga gloria a Dios. La Biblia dice que la generación perversa, en Romanos capítulo 1, dice que detienen la verdad con injusticia. Cuando el corazón no quiere obedecer, ninguna señal es suficiente. Yo he visto personas que estaban enfermas, que Dios los ha sanado, pero no le han entregado su vida a Cristo. Yo he visto personas que han estado poseídos de espíritus malos y el Señor los ha libertado, pero no le han entregado su vida a Cristo. ¿Por qué razón? Porque la generación perversa, cuando no quiere obedecer, ninguna señal será suficiente. Me estoy acordando de aquel rico insensato que murió y fue al Hades. Y dice que allá en el Hades se arrepintió. Y él le habló a Lázaro y a Abraham y le dijo: Señor, envía a Lázaro porque tengo 5 hermanos allá, que le predique a ellos, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Y este hombre dice: no, si alguien fuera a ellos de entre los muertos, a ellos oirían. En otras palabras, si ellos vieran esa gran señal de que un muerto resucita para ir a predicarles, se convertirían. Pero Abraham dice: no, si no escuchan a los profetas, no escucharán aunque un muerto se levantare. Porque la generación perversa, cuando no quiere obedecer, ningún milagro, ninguna señal es suficiente. Por eso usted no pida milagros, usted no diga ver para creer. No, usted acérquese con fe y usted diga: Señor, yo decido entregar mi vida a ti, yo decido caminar contigo, yo decido obedecer. Yo no necesito una señal. Alguien grite gloria a Dios. La fe no nace del espectáculo, la fe nace de oír con un corazón dispuesto. Recordemos la ocasión en la que Jesús multiplicó los panes y los peces. Wow, la gente decía: qué milagroso. 5 panes, 2 peces, más de 5,000 personas comieron. La gente decía: wow, qué señal, qué milagro, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y la gente dijeron: vamos a seguirlo. Pero al siguiente día, la gente a mediodía tenía hambre, así como algunos de ustedes a esta hora. Y hay hermanos que están en ayuno hoy. Diga: hay poder en Cristo. Y algunos siguieron a Jesús por el milagro de la multiplicación. Y al siguiente día, a las 12 a.m., ¿sabe lo que ellos estaban esperando? ¿A qué hora el Señor otra vez multiplica los panes y los peces? Pero el Señor ya no iba a hacer una multiplicación, ahora tenía un mensaje. Y el mensaje que él tenía en Juan 6:51 le dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor no les iba a dar un pan físico, ahora les estaba mostrando que Él es el pan de vida. Él es el que puede saciar el hambre de aquella alma que está hambrienta y sedienta de Dios, que no encuentra paz en el mundo. Jesús dice: yo soy el pan. Ahora no hay pan físico, ahora hay palabra de Dios. Diga conmigo: palabra de Dios, diga.
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy no hay pan, hoy no hay peces, hoy hay palabra. Pero el versículo 60 de San Juan capítulo 6 verso 60 dice que al oírlas, muchos de ellos dijeron: dura es esta palabra, duro es este pan, duro es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No les gustó la palabra, les gustó la señal, les gustó el milagro, pero no les gustó la palabra. Y el versículo 66 dice que entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Querían el milagro, pero no les gustó ¿qué? La palabra. Wow, hay personas que llegan a las iglesias y dicen: me gusta su iglesia, pastor, porque dan excelente comida en el bar. Y yo digo: bueno, si no cambia de enfoque no va a durar mucho tiempo. Y algunos dicen: me gusta su iglesia, pastor, porque es la que queda más cerca de mi casa. Y digo: bueno, cuando abran una al frente de la casa de él, no lo vamos a tener más aquí. Y hay personas que siguen al Señor por razones equivocadas. Ellos querían pan, querían peces, querían milagros, pero no querían palabra. En el versículo 67, al ver Jesús que se iban algunos, les dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes peces. ¿A quién iremos? Tú tienes pan todos los días. No, perdón. ¿A quién iremos? ¿Qué dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. Bienaventurado el que persevera, no por el pan, no por el pez, sino por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué en esta iglesia hay personas que vienen de 1 hora de camino, 1:30 de camino? No vienen por ninguna otra causa, sino que ellos saben que en este lugar puede faltar muchas cosas, pero lo que nunca va a faltar es el pan de vida que desciende del cielo. En esta casa siempre va a haber palabra de Dios. ¿Y usted por qué sigue al Señor? ¿Será por la señal o será por la palabra? Ahora, la incredulidad no es falta de pruebas. Ellos tenían pruebas. Ellos sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos sabían que Jesús tiene autoridad porque lo habían visto, pero aún así lo dejaron. Déjeme decir, esto siempre va a pasar así. Muchas personas en el caminar con Dios van a abandonar la fe. Muchas personas en el caminar con Dios van a menguar, van a retroceder. Los únicos que van a perseverar en el caminar con Dios son los que aman su bendita y eterna palabra. Son los que aman la palabra, los que comen la palabra. Bienaventurado el varón, dice la Biblia, que en su ley, en su palabra medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Alguien aquí anhela esa bendición para su vida, ser prosperado en todas las cosas. Bueno, entonces vamos a amar la palabra. La incredulidad no es falta de pruebas, porque el libro de Romanos capítulo 1 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. La gente conocía a Dios. No es falta de pruebas la incredulidad, es falta de disposición a obedecer. La gente no quiere obedecer la palabra, la generación perversa no quiere hacerlo. Ahora nosotros tenemos que decir al Señor: dame un corazón dispuesto a obedecer. Amén. Es buena esa oración. Vamos, diga esta frase, diga: Señor, dame un corazón dispuesto a obedecer. Vamos, diga esa frase: dame un corazón dispuesto a obedecer. Porque eso es lo que produce la transformación. Nosotros vivimos hoy en tiempo en una generación confundida. Amén. Vivimos este tiempo en generación confundida en su identidad. Vivimos en una cultura donde todo lo define relativo. Relativo. Esa es la palabra del siglo XXI. Relativo. Dicen, ninguna verdad es absoluta. Dicen, la verdad es relativa. Dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Vivimos donde la gente dice que la familia es relativa. Tú tienes un concepto de la familia. Dice, pero esa es tu verdad. Yo tengo un concepto de la familia. Dice, esa es mi verdad. Todo es relativo.
La gente tiene un pensamiento relativo acerca del propósito de la vida, acerca incluso de la identidad, cómo se percibe, cómo se autopercibe. Dicen es relativo, ya no es el diseño original. Ellos dicen que la verdad no es absoluta, dicen que nadie tiene la verdad absoluta, dicen que todo es relativo. La generación perversa apuesta por la especulación. ¿Saben lo que es la especulación? Especular es dar diferentes puntos de vista. Puede ser así, puede ser así. Yo creo que debe ser así. Yo pienso que puede ser así. Especulación. Pero nosotros no tenemos especulación. ¿Saben nosotros en qué creemos? En la revelación. Nosotros no especulamos sobre la vida. Dios nos ha revelado el propósito de la vida. Nosotros no especulamos sobre la familia. Dios nos ha revelado el modelo original de la familia. Nosotros no especulamos sobre la salvación. Dios nos ha revelado que hay una salvación tan grande. Alguien diga gloria a Dios. Para nosotros la verdad no es relativa. Para el que cree en Dios, para el que cree en Dios, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y esta es la verdad, la palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dice que ni una jota, ni una tilde, ninguna de estas palabras. ¿Sabe por qué esta palabra no pasa? Porque esta palabra es palabra de Dios, y lo que sale de la boca de Dios no es relativo, es absoluto. Él no erra en nada. Él no tiene quien lo aconseje. Él no tiene consejeros. La verdad de Dios es absoluta. Y si usted lo cree, diga aleluya. Si usted lo cree, grite gloria a Dios. Si usted lo cree, diga amén. Wow. El mundo y sus deseos pasan, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero vivimos una generación confundida. No es solo un problema social, no es solo un problema social, es un problema espiritual. Cuando el ser humano se desconecta del Creador, pierde el diseño original, pierde la identidad. Y yo quiero invitarlo nada más unos pocos minutos a reflexionar en Romanos capítulo 1, verso 25. Dice la Biblia que esa generación de Romanos 1:25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hicieron un cambio. Entregaron la verdad de Dios y abrazaron ¿qué? La mentira. ¿Y usted sabe quién es el padre de la mentira en la Biblia? La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. No hay verdad en él, porque es mentiroso desde el principio. Y la generación perversa cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron ellos? Honrando y dando culto. ¿A quiénes? ¿A quiénes dieron culto a la generación perversa? A las criaturas antes que al Creador. Si se da cuenta cómo perdieron el diseño. Cuando la generación se desconecta, pierde el diseño, pierde la identidad. Ahora está adorando, está dando culto a las criaturas y ya no está dando culto al Creador. La gente rinde culto a la creación, a la luna, a los astros, a las estrellas, a los animales. Los panteístas dicen que todo es Dios, que un árbol es Dios, que el cielo es Dios, que la naturaleza es Dios. El ego exacerbado del ser humano dice que el hombre mismo es Dios, dando culto a las criaturas. Pero nosotros sabemos que el único que se merece culto es el creador del cielo y de la tierra. No las criaturas, sino el que creó los cielos y la tierra. Su nombre es Jesús. Diga gloria a Dios. Wow. El siguiente texto dice: y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, miren lo que hizo Dios. Los entregó. Diga conmigo, los entregó. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos desecharon a Dios, cambiaron la verdad de Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. Dice la Biblia, los entregó a pasiones vergonzosas, y hay una lista larga allí de cosas bien feas. Dice el versículo 29, estando llenos, estando atestados, estando repletos. ¿De qué? Se llenó la generación perversa. Ahí está. De toda injusticia, de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El verso 32 dice, habiendo entendido el juicio, o sea que ellos son conscientes, entienden que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino que se complacen con las que la practican. ¿Sí se da cuenta cómo es la generación perversa? Es la generación sin Dios. Pero nosotros vemos que Dios creó al ser humano a su imagen, le dio una identidad, y hoy en día vemos que el ser humano pierde la identidad. Hay personas que no saben con qué identificarse. Hay jovencitos que están confundidos de su identidad. Hay varones que piensan que son hembras, y hay hembras que piensan que son varones, y hay unos que no saben ni qué son. Hoy en día incluso hay una moda que se identifican incluso con animales. Dice, no es hombre, no es mujer. Dice, soy un perro, soy una vaca, soy un animal. Es la filosofía que está rondando hoy en día. Y estas personas que se autodenominan los Terians, y estas personas están confundidas, reclaman ser aceptados por la sociedad, pero ellos no necesitan ser aceptados. Lo que ellos necesitan es al Señor Jesucristo en sus vidas, porque cuando Cristo viene a la vida del ser humano, Él restaura. Cuando Cristo viene a la vida del ser humano, restaura la identidad del ser humano, le da orden a la vida del ser humano. Déjeme darle un ejemplo. La Biblia habla del endemoniado gadareno, un hombre que estaba poseído de espíritus malos. ¿Sabe cómo lo tenía el diablo a ese hombre? Dice la Biblia que vivía en los sepulcros. Dice la Biblia que estaba desnudo. Y dice la Biblia que estaba sucio. Pero cuando el endemoniado se encontró con Jesús, a la voz del Señor fueron expulsados los espíritus malos. Y sabe lo que dice la Biblia, que después de que él fue liberado, la gente se asombraba de ver al hombre limpio, vestido y en su juicio cabal. El ser humano sin Dios pierde el juicio. El ser humano sin Dios pierde el horizonte de la vida. Pero cuando viene a Cristo, le devuelve Cristo el juicio, le devuelve la mente, le devuelve el sentido. Estábamos muchos así. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Hoy en día hay jóvenes brillantes, jóvenes talentosos, pero confundidos. Una vez un muchacho dijo, pastor, yo no sé ni quién soy. Y el pastor le dijo, no sabrás quién eres hasta saber de quién eres. No se trata solo de saber quién eres, primero tienes que reconocer de quién eres. El endemoniado gadareno estaba poseído por espíritus malignos, y mira, pobrecito, cómo lo tenían a este hombre, pero mira cómo cambió su vida cuando vino Cristo a él. No solamente te preocupes por saber quién eres, preocúpate saber de quién eres. Hermano joven, adolescente que estás aquí, ¿de quién eres? ¿De quién eres? Preocúpate saber de quién eres, porque cuando tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso, hay orden en esa vida. La tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando vino Dios, lo primero que hizo fue ponerle orden. Hay una generación atestada y vacía,
Nunca hubo tanto acceso al placer momentáneo, al entretenimiento, al consumo. Vivimos la generación más consumista. Es nuestro tiempo. Todo es express. Y nos gusta que todo sea express. Usted ve lavado, express. La comida, express. Todo es express, rápido, listo para llevar. Pero a veces queremos que la fe también sea express, pero la fe no puede ser express. La vida cristiana no es express. La vida cristiana es para vivirla todos los días hasta que Cristo venga por esta iglesia. Hay personas que dicen: yo sí fui cristiano por 3 meses. Digo, wow, digo, en 3 meses. En 3 meses no se conoce ni una persona, menos al creador del cielo y de la tierra. Personas que dicen: yo estuve 1 año en la iglesia y yo me aparté. No, en 1 año no conociste al Señor, porque en 1 año no se conoce ni a una persona, menos al creador del cielo y de la tierra. Para conocer a este Dios maravilloso hay que caminar con Él todos los días de nuestra vida. Hay que caminar con Él todos los días de nuestra vida. Yo camino con Él más de 20 años y todavía sigo maravillándome de este Dios. Alguien diga: gloria a Dios. Vivimos en tiempos donde nunca ha habido tanta ansiedad, tanta depresión y tanta soledad. ¿Sabe que según los científicos, cuál es la enfermedad del siglo XXI? ¿Quién sabe cuál es la enfermedad del siglo XXI? La depresión. A ver, los más antiguos aquí, pero no se ofendan, los de mayor edad, en sus tiempos había esa enfermedad, la depresión. Y cuando alguien se deprimía, ¿qué le decía? Báñate con agua helada, date 3 cachetadas y vete a trabajar, y se acababa la depresión. Ahora vivimos en una generación que está tan conectada, pero al mismo tiempo está tan deprimida. La gente está en estrés, la gente está en ansiedad. ¿Sabe lo que usted necesita? Usted necesita urgentemente traer su alma a los pies de Jesucristo, porque el Señor dijo que Él nos hará verdaderamente libres. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Que si alguien está con esa actitud, con ese espíritu de depresión, de ansiedad, hoy el Señor lo va a liberar en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el joven rico tenía bienes, pero no tenía libertad para servir a Cristo. Porque cuando el Señor le dijo al joven rico: sígueme, sígueme, ¿qué dijo el joven rico? Señor, tengo muchas posesiones. Y el Señor le dijo: bueno, ve y véndelas todas y sígueme. Y dice que el joven rico agachó la cabeza. Vivimos en una generación donde la gente tiene muchos bienes, pero no quiere servirle al Señor. Nos encontramos siempre con personas: pastor, estoy recién llegado, ore por mí, quiero trabajo. Y al principio nosotros orábamos con fe: Señor, provéele trabajo. Y cada vez veíamos que cuando encontraba trabajo ya no venía a la iglesia. Y cada vez empezamos a orar con menos intensidad. Ahora cuando quieren orar, le decimos: ahora, Señor, necesitamos de espíritu de revelación. ¿Será que con trabajo sigue viniendo a Cristo, o será que con trabajo se aleja de Cristo? Ahora tenemos que orar al revés: Señor, quítales tantas horas de trabajo que tiene la gente. ¿Por qué no fue a la célula, hermano? El trabajo. ¿Por qué no vienes al MIT? Liderazgo, hermano, el trabajo. Y el culto, también trabajo. Vivimos en una generación que lucha por tener bienes, pero pone a Cristo en segundo lugar. Pero usted necesita decir en este día: primeramente Dios en mi vida, después todo lo demás, porque el reino de los cielos es primero. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando, hermano, aquí? ¿Alguien sabe lo que es sacrificar horas de trabajo para agradarle a Cristo? ¿Alguien sabe lo que es dejar cosas materiales para servirle a Cristo? La mujer samaritana tuvo muchas relaciones sentimentales, pero no estaba satisfecha. Le dijo el Señor: 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Había tenido muchas parejas sentimentales, pero en ninguna había hallado satisfacción. Es la generación perversa. Hay personas que dicen, me han dicho: pastor, tuve una mujer, me salió mala, no fui feliz, busqué a la otra mujer. Y que ya está feliz. No, tampoco con la segunda fui feliz. Dice: busqué la tercera. Y yo: por la tercera estará feliz. Tampoco estoy feliz. Dice: ya quiero cambiar otra vez. Yo digo: Dios mío, la generación perversa es así.
No les satisface nada. Lo único que quieren es buscar satisfacción en las cosas terrenales. Pero déjeme decirle algo: el único que puede llenar el vacío de su alma se llama Jesucristo. El mundo no te puede llenar la sed de tu alma. Solo Cristo lo puede hacer. ¿Alguien aquí probó el mundo y descubrió que no era suficiente? ¿Hay alguien aquí o no? Quizás no tenga vergüenza. ¿Usted ha probado las cosas del mundo y se dio cuenta que no era suficiente? A ver, levante la mano, no tenga vergüenza, porque ya el Señor lo perdonó. Miren, volteen todos y miren las manitos levantadas. Esos son testimonios de personas que probaron el mundo y todo lo que el mundo ofrece, pero no era suficiente. Pero al mismo tiempo yo creo que usted puede testificar que solo Cristo llena la vida del ser humano. Solo Cristo lo transformó, ¿verdad, hermano? A ver, el que siente ese gozo, grite gloria a Dios. Wow. Es que lo externo no puede llenar el vacío interno, es espiritual. Solo Cristo lo puede hacer. El mundo te entretiene, pero Cristo te transforma. Jesús dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Voy a empezar a terminar ahora. Una generación con oportunidad de arrepentimiento. Diga conmigo: oportunidad. La buena noticia es que todavía hay oportunidad. Jesús habló de una señal. Dijo: la generación pide señal, pero solo se les va a dar la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Bueno, Jonás predicó en Nínive, una ciudad tan perversa que Dios decidió destruirla en 40 días. Y este hombre, Jonás, fue a predicar, y la Biblia dice en Jonás 3:5 que cuando los ninivitas escucharon el mensaje del profeta, dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora entienda esto: una ciudad corrupta puede convertirse cuando escucha la voz correcta. Cuando abunda el pecado, puede sobreabundar la gracia. Yo estuve orando hace algún tiempo y decía: Señor, ¿por qué la gente no se convierte? Y estaba yo orando y decía: Señor, ¿por qué las personas no se convierten? ¿Por qué no se convierten a Cristo? Y estaba yo orando y el Señor habló en mi corazón, en mi mente, y vino esa palabra: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Eso fue una bofetada, porque yo estaba orando por el pueblo francés. Porque muchos han dicho que las personas de Francia, de Europa, dice, son muy incrédulos. Y nos han metido eso en la cabeza. Y yo estaba orando: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y entonces el Señor me habló: ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Yo dije: ya está. La gente es incrédula, la generación es incrédula porque ya no han oído. Los jóvenes europeos no han oído del Señor Jesucristo. Los que han oído del Señor Jesucristo son los europeos, pero que ya están ancianos. Porque yo le hablé a una vecina mía, una vecina se llama Francina, y yo le hablé a ella de la palabra de Dios. Y ella sabía orar, a su manera oraba y sabía quién es Jesús. Y yo le digo: ¿pero usted dónde aprendió? Dice: cuando era niña, dice, mis abuelos me enseñaron. Pero ¿qué pasó con la generación actual? Dijeron: no queremos Dios, no queremos Biblia, no queremos palabra, queremos revolución. Hubo una revolución de pensamiento, hubo una revolución de conocimiento y desecharon a Dios. ¿Y qué pasó? Se levantó una generación que no conoce a Dios. Pero ahora usted y yo estamos aquí, hermanos, y el Señor te trajo a Europa. Tú tenías unos planes, pero el Señor tiene los suyos. Tú tenías unos propósitos, pero el Señor tiene sus propósitos. Y tú estás aquí porque Dios tiene un plan con tu vida. Dios quiere usar esta iglesia, Dios quiere usar esta juventud. Alguien dice: no, pastor, yo no he venido para andar en cultos, yo he venido para trabajar. Sí, esos eran tus planes, pero hay uno que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Hay uno que ya sabía por dónde tú ibas a caminar.
Aquí hay personas que llegaron a estos lugares nunca pensando en ir a una iglesia. Ustedes vinieron por otros motivos, pero mira dónde estás. A ver, todos los que llegaron a esta ciudad, a estos pueblos aquí en Francia, sin pensar en Cristo, sin pensar en la salvación, levante la mano. Usted que vino por trabajo, que vino por estudios, que vino por cualquier cosa, menos por buscar salvación, levante la mano, no tenga vergüenza. Voltee, hermano, y mire. Si se da cuenta que es la gran mayoría. Ellos no vinieron a predicar el evangelio, pero Jesucristo tiene un plan con tu vida. Él dice: me es útil, ella me es útil, él me es útil. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Entienda esto: una ciudad se puede convertir si escucha la voz correcta. ¿Cuál es el rol de la iglesia? La Biblia dice en 2 Crónicas: si se humillare mi pueblo. Estamos haciendo ayunos. 4 domingos seguidos hemos venido haciendo ayunos desde las 6 de la mañana, orando aquí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos humillando nuestro espíritu. ¿Qué estamos orando? Por la salvación de las almas de todas estas ciudades. En el siglo XVIII hubo un hombre que predicó en Inglaterra. Predicó en medio de una Inglaterra deteriorada moralmente, llena de minas, de alcoholismo, de violencia, de inmoralidad. Pero un hombre se levantó en el siglo XVIII a predicar en Inglaterra, y donde nadie quería oír, hubo alguien que estuvo dispuesto a predicar. La iglesia tiene que cumplir el rol. No subestime el poder del evangelio. Dígale a su vecino: todavía hay esperanza. Dígale. No subestimes el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No subestime el poder del evangelio. Esta generación está perdida, pero hay esperanza. Y quiero terminar leyendo un texto. Dice la Biblia: vendrán tiempos, profecía, vendrán tiempos, y el tiempo ya está aquí, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vivimos en tiempos de fábulas. Vemos lo que está pasando en la sociedad. Parecen cuentos de fábulas, parecen cuentos de niños lo que estamos viviendo. Dice la Biblia: iglesia, pero tú sé sobrio en todo. El mundo está perdido, pero tú sé sobrio. Tu hermano en tu trabajo, sé sobrio, hermana, sé sobrio. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Si tenemos que padecer por causa del evangelio, bienaventurados somos, porque allá hay recompensa. Que no padezcas por malhechor, que no padezcas por robar, que no padezcas por mentir, pero si padeces por ser hijo de Dios, bienaventurados somos. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. No estamos aquí para condenar a esta generación. Estamos aquí para rescatar esta generación. Esta generación necesita ver a Cristo en nosotros. Hermanos, la gente necesita escuchar un mensaje claro. Hay pecados, sí, pero hay gracia de Dios. Hay confusión, sí, pero hay verdad de Dios. Hay muerte espiritual, sí, pero hay vida eterna en el Señor Jesucristo. Alguien aquí debe decirle al Señor: empieza en mi vida. Alguien aquí debe decir: Señor, empieza en mí. No en mi esposa, no en mis hijos, empieza en mí. Si estás tú aquí, dile al Señor: empieza en mí. Amigo, hoy es el día de arrepentimiento para ti. No un arrepentimiento emocional, una decisión con convicción. Si alguien está viviendo lejos de Dios, este es el momento de la reconciliación. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día. Le invito a estar todos de pie. Y quiero hacer un llamamiento a este altar. Aquel que quiere decirle al Señor hoy: yo quiero salir de esta perversa generación, y yo quiero ser parte de este avivamiento que tú estás trayendo a esta nación. Alguien aquí tiene que decir al Señor: yo quiero un cambio en mi vida. Hay algún amigo que vino hoy por primera vez y el Señor te está llamando: dame, hijo mío, tu corazón. Si Dios te está llamando a ti, yo te invito, pasa aquí a este altar y vamos a orar por ti, porque el Señor Jesucristo tiene un propósito con tu vida. Vamos a decirle al Señor: yo quiero salir de esta perversa generación y quiero ser parte de este avivamiento.
Por favor, algún hermano líder de grupo, ayude a los amigos que vienen aquí a doblar sus rodillas. Ayúdele a hacer una oración que pueda entregar su vida a Cristo. Quiero invitar a los amigos que están aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez. Usted no le ha entregado su vida a Cristo. Hoy el tiempo todavía está oportuno para ti. Hoy el tiempo todavía está oportuno, hermano, hermana, amigo. Oh, vivimos tiempos de gracia. Si alguien aquí se ha apartado de los caminos de Dios, hoy es el día de la reconciliación. Si alguien hoy se ha alejado, eres conocedor de la Biblia, pero te has alejado. Desde que viniste a Europa, te apartaste de los caminos de Dios. Bueno, hoy es día de reconciliación. No mañana, puede ser tarde, hoy es el día. Los que desean reconciliarse con Dios, póngase de pie y venga aquí adelante, por favor. Todo aquel que quiere decir al Señor: yo quiero estar a cuentas contigo, Señor. Todo aquel que quiere reconocer que ha pecado y que se ha alejado de Dios. Todo aquel que se quiere reconciliar con el Señor, venga al altar, porque este es un altar de reconciliación. Es un altar de arrepentimiento. Todos aquellos que dicen: yo no quiero ser parte de esta perversión, yo quiero ser parte de este avivamiento, levanten sus manos, iglesia del Señor. Quiero orar por adolescentes jóvenes, los adolescentes que están criándose aquí, que hablan el idioma de este país. Ven aquí, dobla tus rodillas, porque yo quiero orar por ti. Porque tú tienes algo que la primera generación no tenemos. Tú tienes el idioma, tú tienes el conocimiento, tú tienes las amistades. Quiero orar por ti, hermano adolescente, porque no queremos que te pierdas en medio de una generación perversa. Queremos que seas parte de este avivamiento. Todos los adolescentes, les invito, por favor, vengan. Y si aquí hay un padre de adolescente, venga a orar por su hijo. Si hay una mamá de adolescente, ore por su hijo. Maestros de escuela dominical, líderes de células, por favor. No queremos que nuestros jóvenes terminen viviendo en medio de la generación perversa. Queremos que ellos sean usados por Dios para este avivamiento.